Aprendí tanto como persona, porque muchos de los que entramos en teatro entramos porque nos gusta hacer el tonto, hacer cosas, entretener a la gente, que no es nada fácil, pero entramos muchos también, muchos chavales y muchas chavalas que nos aburrimos en la vida. Y yo creo que tuvo algo que ver que no me gustara jugar al fútbol, que me quedara apartado muchas veces para encontrar a lo mejor mi sitio en el teatro, ¿no? Afortunadamente en la Icastola, cuando yo estaba era obligatorio hacer teatro. Hoy en día es optativo, pero se puede si se quiere. Y empecé ahí. Y luego en Carrica, que es el mismo director, Choche dirigía los dos proyectos, aprendí primero a trabajar con mucha humildad, porque montábamos las escenografías, las creábamos, las cargas en las furgonetas, focos, todo. Entonces yo creo que eso también te llevas un conocimiento también de los oficios colindantes al trabajo del actor. Y luego a la hora de trabajar ya con profesionales, entiendes mejor los cabreos que puede tener un técnico de luces o la diseñadora de vestuario que rompecabezas tiene que plantear. Y yo creo que en cualquier oficio, no solo en el nuestro, que el saber quién te rodea y por qué te puede responder en un momento dado a alguien de una manera o de otra, o qué es lo que le molesta, pues yo creo que aporta mucho también. Y eran un equipo de 18 personas, una compañía, y creo que éramos como 15 mujeres o 14 mujeres y 4 chicos, ¿no? Y lamentablemente era uno de los primeros espacios en los que me encontraba con una mayoría de mujeres que aportaban, que se les escuchaba, que se dejaba sitio a que demostraran su criterio y era todo en claves muy constructivas, ¿no? Y yo tengo 24 años, tampoco he vivido la época tan opresora, ¿no?, hacia la mujer, pero imagínate cómo estaban las cosas entonces también, el 2008, estoy hablando, 2010, que me chocó ver a un círculo de mayoría mujeres tomando parte, tomando decisiones artísticas, técnicas, y yo creo que eso también luego me ha influido mucho también a la hora de trabajar y comprender algunas cosas. Y yo me acuerdo que leí en una de las entrevistas, pues como han hecho ahora con el siguiente proyecto, que lanzaron una pista de estamos preparando una película sobre el gigante de Alzo. Yo me acuerdo en casa, cuando no tenía representante ni nada, metiendo en Google casting gigante de Alzo, casting Lorea, casting Moriarty, buscando a ver si había alguna posibilidad de formar parte de la película, no de ninguna manera protagonizarla, ¿no? Yo había hecho Goenkale y mucho teatro. Y de repente me llama la directora del casting y me dice, oye, Neko, te quieren ver los directores de Andía para hacerte una prueba para hacer de gigante. Y yo, claro, emocionadísimo, pero le decía, pero si me falta cuerpo, ¿cómo van a...? Pero luego, evidentemente nadie mide 2,42 y nadie piensa que pesas 200 kilos, pero fue lo que me salió. Entonces fui a hacer el casting, que fui súper preparado, con una mochila, con ropa de época, con una propuesta de una mandíbula súper sacada y me acuerdo que empecé a deshacer la maleta y a sacar ropas y me dijeron, no, siéntate en esa silla y tira el texto. Y fue como un pequeño bajón de, bueno, con la ilusión que venía yo de todo preparado, me siento aquí y echo el texto. Y eché el texto. Claro, tú si te viene un actor con una propuesta así, con la mandíbula sacada y con la voz muy agravada, yo pensaba, o estos se creen que estoy loco o que friki que ha venido este, que me considero friki, lo digo, pero en el buen sentido. O que dicen, bueno, hay algo. Y quería que vieran a Eneko, Sagardoy, pero Eneko. Y creo que lo he conseguido, porque mis amigos me decían, es que eras tú, totalmente, ¿no? Y era verdad que me preparé el discurso también intentando ser muy fiel a lo que soy y a cómo me expreso y a la gente que de verdad quería agradecer también. Que sigamos haciendo cine en euskera, en catalán, en gallego, porque las lenguas pequeñas nos hacen gigantes. En la vida, yo para decirte que te odio o que te quiero, no me hace falta a lo mejor decir absolutamente nada. ¿Cuántas veces nos hemos enfadado por cómo nos miran? ¿O nos hemos alegrado o sentido elogiados por cómo nos miran? ¿O cómo, yo qué sé, o corporalmente cómo están con nosotros? Por lo tanto, tenemos maneras de transmitir información sin hacer muchas cosas. Exteriormente, interiormente, yo para mí hacer teatro, hacer cine, es que es lo mismo por dentro. He hecho proyectos muy diferente índole, pero desde que empecé. Y muchas veces, además,
adrede, quiero decir, cuando vienes de un rodaje que ha costado no sé cuánto dinero y de repente te has acostumbrado a eso, yo creo que es bueno tirarse uno y decir, bueno, ahora voy a hacer teatro para acordarme de lo que es esto y no perder también esa perspectiva, ¿no? Yo quería felicitarte por tu trabajo, pero sobre todo por esta charla que nos has dado. A mí me has dejado boquiabierta. Eres un niño y te expresas maravillosamente bien, de verdad. Nos has explicado todo tan bien, nos has hecho vibrar, emocionarnos contigo. Eres verdaderamente Andía. ¡Joder, qué bonito!